Hola, mi nombre es Cruz Jiménez Ángel Imanol. Voy a empezar con la explicación de la tarea número 9, control de flujo. El primero que tenemos es select, que es, el select funciona como la estructura condicional if. Si la condición es verdadera, devuelve el valor determinado o función. Si la condición es falsa, se realiza la acción correspondiente. El diagrama de flujo y el grafo de estado son estos. Se le asigna un valor a S, su valor será utilizado para determinar si el valor es verdadero o falso. Si es verdadero, dejará pasar el valor asignado a T. Y si es falso, dejará pasar el valor asignado a F, que es como se muestra aquí. Y grafo de estado. En el grafo de estado se va a comparar el valor de la entrada S. Si es un false, va a devolver los valores de la entrada F. Si es un true, devuelve los valores de entrada T. Después de esto termina la función. Los elementos de la estructura select son T, S, F y S signo de interrogación TF, que es la salida. Los primeros tres son la entrada. En el T devuelve el valor si la función S o la entrada S es verdadero. En la S determina si la función devuelve el valor T o F, y es tipo booleano. La entrada F, que es el valor que devuelve la función si S pasa un valor falso, y la salida es el valor devuelto si S es verdadero o falso. Después tenemos el case, que posee uno o más subdiagramas o casos. Un valor de entrada determina qué subdiagrama ejecutarse. Este es el diagrama de flujo y este es el grafo de estado. Primero se va a asignar un valor al case que se va a ejecutar. Cuando se acepta el valor de entrada, ejecuta el caso con el valor de entrada y termina la función. En el grafo de estado se le ingresa a la estructura case un valor. Después de esto se elegirá un caso que esté el mismo valor de la entrada del selector. En caso de tener un caso referenciado, el valor de la entrada ejecuta un case por default y cuando termine la ejecución del caso seleccionado, termina la ejecución. Los elementos de la estructura case son estos. El primero es el selector label, que contiene el nombre del selector que corresponde al caso y flechas de incremento y decremento. El segundo es el case selector. Selecciona un caso a ejecutar según el valor de datos de entrada. Los tipos de datos pueden ser booleano, de cadena, entero, enumerado o grupo de errores. Y después tenemos el subdiagrama, que contiene el código que se va a ejecutar según el caso seleccionado. Después tenemos el sequence. Contiene uno o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan en orden secuencial. Existen dos tipos de estructuras de secuencia, la flat sequence y la stacked sequence. El diagrama de flujo y el grafo de estado son estos. En el diagrama de flujo comienza ejecutando el subdiagrama número 1 dentro del primer fotograma, seguido de este se ejecuta el segundo subdiagrama y así sucesivamente hasta ejecutar el fotograma, hasta ejecutar cada fotograma. En el grafo de estado se inicia la estructura y se ejecuta el fotograma número 1 con el código 1, después el 2 con el número 2 y así sucesivamente dependiendo de cuántos fotogramas se utilicen. Al finalizar el último fotograma se finaliza la secuencia. Los elementos de la estructura sequence. Tenemos dos estructuras, que es la flat sequence. Ejecuta fotogramas de izquierda a derecha y cuando todos los valores de los datos conectados con fotograma están disponibles, los datos abandonan cada recuadro cuando termina de ejecutarse. Después tenemos el stacked sequence. Apila cada fotograma para que solo se vea un fotograma a la vez. Comienza con el 0 hasta que termina con el último. Dentro del stack sequence tenemos el identificador selector. Muestra en la parte superior de la estructura el número del fotograma actual y el rango de fotogramas, que es este, que estos son los dos, el flash sequence y el stacked sequence. Después tenemos el diagrama de estados. En la máquina de estados, con sus componentes. La máquina de estados representa una estructura de programación que depende de una entrada de datos, sea booleana o numérica, y opera con ellas y devuelve una salida. Permite conocer los estados anteriores. Los elementos de la máquina de estados son el while loop, que permite realizar ciclos recursivos. El case structure funciona como contenedor de casos. Este definirá los estados que se deseen en la máquina de estados. Tenemos que el enum constant, que funciona como un selector. Este va a ir conectado al case y define con qué valor opera y se podrá determinar a qué estado va a ir. Y después tenemos el whileMS, permite definir en qué tiempo realizará un estado y el tiempo que pasará de un estado a otro. Y por último tenemos el botón de paro del ciclo while, que permite parar el while loop o máquina de estados, ya sea por medio de un botón o utilizando condicionales. Esta es la explicación de la tarea número 9.